La forma en que se desarrolla tu vida está directamente ligada a los mensajes que transmites incluso cuando no te das cuenta. Lo que parece estar fuera de lugar o que tarda mucho en suceder no es una coincidencia, sino una respuesta a lo que emanas cuando nadie te observa. Manifestarse no significa esperar pasivamente, sino adoptar la certeza de que algo ya es realidad y mantener esta convicción como una verdad incuestionable. En este momento no se ofrecerán promesas vacías ni discursos genéricos sobre las fuerzas cósmicas. Aquí, la responsabilidad de la creación es enteramente tuya. La pregunta central es cómo vivir como si lo que se desea ya fuera concreto, transformar el entorno que nos rodea y hacer que lo intangible se vuelva tangible sin resistencia. Esto no es un optimismo superficial, sino un principio activo de poder personal. Antes de proceder, hay que hacer una petición. Si estas palabras resuenan con algo profundo dentro de usted, si tiene la sensación de que este mensaje que se levante para su viaje, considere mirar este espacio y activar las notificaciones. No es un favor para quien habla, sino una elección para usted mismo. Este tipo de contenido se pierde fácilmente en la avalancha de información disponible y sin un recordatorio puede pasar desapercibido. Este no es un canal cualquiera, solo para entretenimiento. Es un ambiente dedicado a despertar el potencial creativo que existe en cada persona. Únete a esta red de personas que buscan tomar el control de su propia realidad. Comparte este material con quienes necesitan recordar su poder, y si estás preparado para dejar de desear y empezar a vivir como si ya fuera, esto indica que estás en sintonía con este mensaje. No hay necesidad de suplicar ni apresurarse. Solo asume. La conciencia que habitas es el instrumento que da forma a tu existencia. Cuando tu identidad se transforma, el mundo que te rodea se adapta. Tenga en cuenta. Lo que está buscando está a punto de revelarse. La mayoría de las personas viven como si la vida fuera algo que aún está por llegar, como si sus deseos estuvieran atrapados en un futuro lejano. Esta es una de las mayores ilusiones. Hacer creer a alguien que existe una distancia real entre el presente y la consecución de lo que desea es un engaño sutil. Lo que llamamos tiempo no es más que un reflejo del estado interno de cada persona. Cuando te proyectas hacia el mañana, estás diciendo que aún no eres lo que quieres. El tiempo, entonces, se extiende indefinidamente, no porque el mundo sea lento, sino porque la identidad misma aún no se ha alineado. La espera es una trampa construida por la idea de separación. A la mente le encanta posponer, creando excusas como cuando tenga dinero, cuando esté listo o cuando las cosas cambien, seré feliz. Esta lógica nunca llega a su fin. Lo que se proyecta como futuro permanece en el futuro. No hay ningún acercamiento a la manifestación, solo un distanciamiento constante con cada pensamiento que refuerza la ausencia. La solución es eliminar las condiciones. Lo que sientes ahora es todo lo que hay. El tiempo solo desaparece cuando abandonas la noción de que es necesario. Todo sentimiento de carencia surge de la creencia de que aún no se ha logrado algo. La verdad es que la manifestación no es suficiente. Surge cuando la ilusión del tiempo en la conciencia se disuelve. Vivir como si ya fuera no es arrogancia, sino la única forma eficaz de crear. En la antigua sabiduría judía, un profundo principio de la cábala enseña que somos co-creadores de nuestra propia realidad. Cuando Dios creó al hombre, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los maestros cabalistas explican que Dios se estaba dirigiendo al alma de Adán diciendo: nosotros dos crearemos al hombre. Dios proporcionó el escenario y el cuerpo, pero corresponde a cada persona darle forma a su existencia. Más que eso, que concedió poder creativo. Los términos imagen y semejanza no se refieren a la apariencia física, sino a un potencial espiritual elevado. Somos co-creadores de nuestra realidad y en nuestras manos está lo que seremos. Este es el primer secreto para atraer y sostener la abundancia. No eres un suplicante que pide favores al universo, sino un creador que da forma a la realidad desde lo invisible. La búsqueda es una trampa que parece movimiento, pero que es un estancamiento disfrazado. Cuando buscas algo, estás declarando que aún no forma parte de ti, y el universo responde: perfecto, sigue buscando. Conciencia no entrega lo que se desea, refleja fielmente quién eres. El buscador nunca la encuentra porque su identidad queda atrapada en la ausencia. El secreto está en invertir el papel. No hay más búsqueda, ficticio. Salir del armario no es un acto de fuerza, sino un estado silencioso de decisión. Ahí es cuando dejas de preguntar y empiezas a vivir como si fuera inevitable. El mundo reacciona como un espejo sin elección propia. La duda solo existe cuando la identidad está dividida. Pero cuando se asume con convicción, el mundo se reorganiza para corresponder a la nueva imagen que se tiene. Decir quiero ser rico crea un abismo, mientras que decir yo soy el que tiene elimina esta distancia. El trabajo no es convencer a los demás, sino convencerse a uno mismo, y esto solo ocurre cuando el sentimiento se asienta en el cuerpo. Mientras actúes como alguien que aún no lo tiene, el mundo refleja exactamente eso. Morancy Escobe Ticino enseñó que untar era su varita mágica. Pero hay algo aún más profundo.
Los sentimientos son el verdadero campo de fuerza. Las palabras pueden abrir caminos, pero son las emociones las que tienden puentes. La manifestación no es resultado de la búsqueda, sino de la congruencia. No es lo que piensas lo que crea, sino lo que sientes. El cuerpo es el lenguaje que entiende la realidad, si tu deseo es la riqueza, siente el confort de una casa ya amueblada, una cama hecha, un auto que te lleva a donde quieras. Si el deseo es amor, siente el tacto, el aliento al lado, la risa compartida. Esto no es fantasía, sino creación consciente. La mayoría de las personas viven en conflicto con su propio cuerpo, repitiendo afirmaciones mientras cargan con tensión en los hombros, miedo en el estómago e inseguridad en las piernas. El cuerpo no miente. Mientras su postura diga todavía no lo tengo, el mundo estará de acuerdo. El primer paso de la creación es alinear el cuerpo con el deseo. Respirar como quien ya gano, caminar como quien ya llego, descansar como quien ya está. No se trata de atraer, sino de encarnar al estado. Cuando siente que ya lo ha hecho, la mente comienza a obedecer. Las sensaciones reales son más poderosas que los pensamientos. Una imagen mental sin emociones es solo un sueño impotente, pero cuando agregas sentimiento, el cerebro lo interpreta como una experiencia real. Y la experiencia interior es el molde de la manifestación exterior. Puedes repetir afirmaciones 1000 veces, visualizar durante horas o meditar diariamente. Si el sentimiento no sigue, nada cambiará. El subconsciente no responde a la lógica ni a las palabras, sino a lo que se siente como verdad. La emoción es el lenguaje de lo invisible. Intentar manifestarse sin emoción es como intentar hornear un pastel sin calor. Los ingredientes están ahí, pero falta el elemento que los transforma. El pensamiento puede iniciar el proceso, pero es el sentimiento el que consolida el nuevo estado. El cuerpo necesita creer, y esto solo ocurre cuando la convicción se instala en cada célula. Sentimiento de necesidad, contrae la luz de tu propia conciencia para permitir que lo nuevo se manifieste. No se trata de renunciar al deseo, sino de renunciar a la lucha por hacerlo realidad. La resistencia es lo que mantiene lo viejo en su lugar. Cuando insistes en controlar cada paso, le estás diciendo al universo que no confías en el proceso. Y esta desconfianza se convierte en la barrera misma. Que el deseo por sí solo no es el problema. El problema es la forma en que se apoya. Si va acompañado de tensión, de un sentimiento de carencia, entonces lo que se manifiesta es más de lo mismo. La escasez no atrae la abundancia, solo refuerza la escasez misma. El campo energético responde a la frecuencia dominante, no a palabras o pensamientos aislados. Por tanto, la práctica no es repetir afirmaciones, sino habitar el estado de alguien que ya tiene lo que busca. Esto no significa ignorar la realidad actual. Significa reconocerlo sin identificarse con él. La mente analítica siempre buscará pruebas, siempre se preguntará si el camino es el correcto. Pero la manifestación no ocurre en la mente, sucede en el cuerpo, en las emociones, en la identidad asumida. Cuando te pones en la piel de alguien que ya vive lo que quiere, el mundo exterior no tiene más remedio que reorganizarse para reflejar esta nueva configuración interna. La duda, cuando surge, no es necesario combatirla. Puede verse como una señal de que todavía hay margen para profundizar la convicción. Cada vez que aparece es una oportunidad para volver al estado deseado, no como un ejercicio de fuerza, sino como un acto de elección. No se trata de eliminar la incertidumbre, sino de no permitir que ésta dicte la dirección. La fe no es la ausencia de dudas. Es la decisión de actuar a pesar de ello. La persistencia no consiste en repetir acciones mecánicas, sino en mantener el sentimiento de logro. No se trata de hacer más, sino de ser más. Cuando la identidad se alinea con el deseo, las acciones fluyen de forma natural y sin esfuerzo. No es necesario probar nada, porque la condena ya está establecida. Lo que alguna vez pareció una batalla se convierte en una danza, donde cada movimiento es una confirmación de lo que ya es. La urgencia, a su vez, es señal de que todavía hay apego al resultado. Cuando dejas de lado la necesidad de que algo suceda de cierta manera o en un momento determinado, se abre un espacio para que surja lo inesperado. La manifestación no sigue la lógica de la prisa, sigue la lógica de la confianza. Lo que debe ser tuyo llegará en el momento en que estés listo para recibirlo, no antes. La vida no es una prueba, sino un espejo. Ella no está contra ti ni a tu favor, simplemente refleja lo que tienes dentro de ti. Cuando cambias de lente, el mundo que te rodea se transforma, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la forma en que las percibes se ha vuelto diferente. La realidad externa es maleable, pero solo se mueve cuando la realidad interna se estabiliza. Por lo tanto, el verdadero trabajo no consiste en buscar respuestas en el exterior, sino en cultivar la certeza en el interior. No se trata de encontrar soluciones, sino de convertirse en la solución. Cuando la identidad se alinea con el deseo, el camino se revela. No hay necesidad de forzar, solo confiar. Y es en este espacio de confianza donde ocurre la manifestación, no como un evento aislado,
sino como una consecuencia natural del ser. Danza, se acerca el tiempo de la cosecha. Cuando insistes en llorar, la semilla permanece dormida. La sabiduría no está en esperar el momento adecuado, sino en crear el momento mediante la disposición interna. Salomón no acumuló riquezas por casualidad. Entendió que la abundancia es un reflejo de la mente que la abraza. En Proverbios escribe: el perezoso desea y nada tiene, pero los deseos de los diligentes quedan ampliamente satisfechos. La diligencia aquí no se refiere solo al esfuerzo físico, sino a la constancia de una conciencia alineada. No se trata de trabajar más duro, sino de trabajar con la certeza de que el resultado ya existe. La Cábala enseña que el universo opera a través de 10 emanaciones divinas, llamadas Sefirot, que representan diferentes aspectos de la creación. El más elevado, Keter Corona, simboliza la voluntad pura, el deseo sin forma. Lo más bajo, Malkut, reino, es la manifestación concreta. Entre ellos hay un flujo constante, pero solo se completa cuando la intención superior se une a la acción en el mundo material. Esto significa que no basta con desear. Hay que actuar como si el deseo ya fuera realidad, no como un truco mental, sino como un reconocimiento de que la realidad es maleable cuando la identidad se fusiona con el propósito. Hay una historia jasídica sobre un rabino que, cuando se le preguntó cómo atraer bendiciones, respondió: no le pidas a Dios que cambie el mundo, pídele que te cambie a ti mismo y el mundo cambiará. El cambio externo es siempre un eco del cambio interno. Cuando una persona se ve a sí misma como digna, el mundo que la rodea se reorganiza para validar esa visión. Cuando te sientes pequeño, las oportunidades parecen lejanas, no mediante castigo, sino mediante correspondencia. La ley de atracción no es un mecanismo mágico, sino una dinámica de resonancia. Lo que vibra en el interior atrae lo que vibra en el exterior. En Brasil, esta verdad se manifiesta de manera visceral. En comunidades donde la escasez material es una realidad, la abundancia emocional a menudo triunfa sobre la lógica. No se trata de romantizar la pobreza, sino de observar cómo la alegría genuina, incluso en condiciones adversas, crea una realidad paralela. La samba, el carnaval y el fútbol en las llanuras aluviales no son solo distracciones, son rituales de afirmación. Son momentos en los que las personas recuerdan quiénes son más allá de sus circunstancias, y al hacerlo reescriben las posibilidades. La psicología moderna llama a esto el efecto placebo. La mente, al creer en un resultado, moviliza recursos internos para hacerlo realidad. En espiritualidad se llama fe. Ambos apuntan a la misma verdad. La realidad responde a las expectativas. No se trata de negar los hechos, sino de elegir qué hechos merecen atención. Una persona puede mirar una cuenta bancaria vacía y sentirse fracasada, o puede mirar la misma cuenta y sentirse desafiada. La diferencia no está en el equilibrio, sino en la interpretación. Y la interpretación da forma a la experiencia. Los maestros del Talmud enseñaron que un hombre es lo que ama, no lo que posees, sino lo que valoras. Cuando alguien ama la escasez se convierte en su compañera. Cuando amas la abundancia, aunque aún no sea visible, se acerca, no por suerte, sino por constancia. El universo no distingue entre lo real y lo imaginado con convicción. Para él ambas son igualmente válidas. Hay un ejercicio sencillo pero poderoso que practican muchos cabalistas. Al despertar, antes de abrir los ojos, agradece el día como si todo lo que deseas ya se hubiera hecho realidad, no como un deseo, sino como un hecho consumado. Esta práctica no es un juego de palabras, es un entrenamiento de percepción. Al hacer esto, la mente comienza a filtrar la realidad según esta nueva lente. Oportunidades que antes pasaban desapercibidas ahora destacan. Personas que antes parecían indiferentes ahora parecen aliadas. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la forma de verlo se ha transformado. La manifestación no es un acto de fuerza, sino de rendición. No se trata de controlar, sino de permitir. Cuando alguien deja de lado la necesidad de manipular cada detalle, deja espacio para que el flujo natural de la vida se haga cargo de los resultados. Esto no significa pasividad, significa confiar en que el esfuerzo, cuando está alineado con la intención, siempre encuentra su camino. Como dice el refrán: planta la semilla, riégala y deja que el sol haga el resto. La historia de José en Egipto ilustra este principio. Vendido como esclavo, traicionado por sus hermanos, encarcelado injustamente, podría haber sucumbido a la desesperación. En cambio, mantuvo su integridad y su fe. Cuando finalmente interpretó los sueños de Faraón, no fue por casualidad, sino porque su identidad nunca cedió a las circunstancias. No llegó a ser gobernador de Egipto por suerte. Se convirtió porque, incluso en las peores situaciones, actuaba como si ya lo fuera. Y la realidad, fiel a su esencia, sea justo. La verdadera libertad no está en tener todo lo que deseas, sino en no dejarte esclavizar por el deseo. Cuando alguien se libera de la necesidad de controlar cada resultado, recupera el poder de crear, no como un arduo esfuerzo, sino como un baile.
La vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Y la clave para vivirlo plenamente es reconocer que en el fondo ya eres todo lo que buscas. Llega el momento de la cosecha, se cosecha. Cuando decides que es hora de bailar, bailas. Etíopo no sigue una línea recta, él es emocional. A menudo oyes decir que cuando tenías 20 y tantos los días parecen interminables, mientras que ahora pasan volando. El tiempo físico no ha cambiado, pero la percepción sí. Esto demuestra que el tiempo, que es subjetivo y por ser subjetivo, se le puede moldear. Años de espera pueden condensarse en un solo momento de decisión. Simplemente elige vivir como si ya fuera así, punto. En el mismo momento en que se forma el deseo, se planta la semilla, no en el futuro, sino en el presente. La manifestación ya ha comenzado. Lo que se llama espera es solo el periodo necesario para alinear la conciencia con lo que ya ha sido creado en lo invisible. Cuanto más rápido se asume la identidad de quien ya la tiene, más rápido se materializa lo invisible. No porque el universo sea lento, sino porque hubo desalineación. Punto. Imagínese una semilla de mango plantada. La tierra no se excava diariamente para comprobar si ha germinado. Confía en el proceso. Las condiciones se riegan, se cuidan con esmero y se esperan con activa paciencia. No hay duda de que el mango brotará, hay certeza. Esta es la fe de la que estamos hablando. No una vaga esperanza, sino una profunda convicción. Y cuando hay convicción, el tiempo se ajusta a punto. Esto se aplica a la vida. La semilla del deseo fue plantada en el instante en que apareció. Ahora el trabajo no es arrancarlo para inspeccionarlo, sino regarlo con sentimientos alineados, protegerlo con fe inquebrantable y vivir como si la cosecha ya estuviera garantizada, porque lo es. La única variable es cuánto tiempo se tarda en creerlo plenamente. Punto. Que hay un dicho judío: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Esto no significa que la planificación sea inútil, sino que el control obsesivo es una ilusión. No puedes controlar como ocurrirá la manifestación. Solo controlas quien eliges ser mientras sucede. Y quien eliges ser determina lo que recibes. Punto. Algunas personas manifiestan algo y luego lo pierden, porque no llegaron a ser la versión capaz de sostenerlo. Les toca la lotería, pero siguen igual que antes. Y quienes eran antes no era compatible con la riqueza. El universo, en busca de equilibrio, elimina lo que no puede sostenerse, no como castigo, sino como ajuste. Por tanto, la transformación de la identidad es innegociable. Necesitas convertirte en la persona que habita naturalmente la realidad deseada. Punto. Si la riqueza es el objetivo, es necesario pensar, sentir y actuar como quien ya la tiene, no abiertamente, sino internamente. Rico no es alguien que tiene dinero, sino alguien que tiene mentalidad de abundancia. Puedes tener millones y aún vivir en escasez mental, o tener poco y vivir en abundancia. La manifestación sigue a la mente, no al saldo bancario. Punto. Afirmar ya soy lo que quiero ser es un acto de alineación. Esta frase disuelve la duda y consolida el nuevo estado. Decirlo en voz alta, repetirlo mentalmente, escribirlo y sentirlo acelera el proceso. La manifestación es inevitable, pero la paz puede ser instantánea. Simplemente elige vivir como ya eres. Punto. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior reconoce esta verdad, no porque sea nuevo, sino porque es viejo. Es lo que siempre supimos, pero olvidamos. Este es el recordatorio. Eres creador, no criatura, fuente, no receptor, causa, no efecto. Y cuando vives desde esa verdad, el mundo se reorganiza para reflejarlo. Punto. No más esperas. No pospongas la alegría hasta que suceda algo. Sé alegre ahora. La gratitud no la guardas para cuando la recibes. Agradece ahora. No esperas señales para creer. Se cree ahora, porque el ahora es todo lo que hay, y lo que eres ahora es lo que serás para siempre, a menos que elijas lo contrario. Y puedes elegir ahora mismo.